de México extiende hasta 2021 medidas que fortalecen liquidez, otorgamiento de crédito a empresas, personas y contención de una eventual crisis financiera en México. Las regulaciones del sistema bancario buscan proteger fundamentalmente a los ahorradores, pero ¿qué tanto la autoridad las hace cumplir? ¿Qué son las burbujas financieras en los mercados de valores y sus eventuales riesgos a la estabilidad de los mercados? Ante la inexperiencia financiera, ¿cómo y dónde iniciar invirtiendo su dinero con objetivos claros? Muy buenas tardes, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras, un programa diseñado pensando en usted y enterarle de lo que acontece en el mundo de la economía y las finanzas, pero sobre todo para contribuir a que usted tenga cuentas claras con información útil para su vida cotidiana. Para mantener, como siempre, una comunicación cercana a usted y escuchar y leer sus comentarios, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio. Bien, bueno, pues la pandemia del COVID-19 y sus implicaciones negativas para la actividad económica global, aunadas a la abrupta caída de los precios del petróleo, han incidido negativamente sobre el comportamiento de los mercados financieros de nuestro país. En los meses de marzo y abril pasados, los mercados cambiarios y de renta fija mostraban muy poca profundidad, menor liquidez y un deterioro de las condiciones de operación. En ese entorno, las autoridades financieras tomaron diversas medidas para promover un mejor funcionamiento de estos mercados, pero fueron insuficientes. Recuérdese que ya en el año 2019 la economía mexicana terminó en recesión económica y las principales variables que dan cuenta de la profundidad de esta recesión ya mostraban el daño en la economía en el primer trimestre del 2020, es decir, antes del confinamiento obligado por la pandemia de COVID-19, variables como la inversión fija bruta, el consumo privado, la producción industrial ya traían varios meses en recesión. En cuentas claras, la pandemia de COVID-19 nos tomó ya enfermos en cuanto a la economía se refiere. Ante ello y la expectativa de que el daño pudiera ser más profundo, el Banco de México, en voz de su Junta de Gobierno, aprobó el 21 de abril medidas adicionales orientadas a proveer de liquidez para mejorar el funcionamiento de los mercados internos, fortalecer los canales de otorgamiento de crédito en la economía y promover el comportamiento ordenado de los mercados de deuda y de cambios de nuestro país. Lo anterior a fin de reducir la posibilidad de que las instituciones de crédito, en particular los bancos comerciales, tuvieron un comportamiento procíclico, es decir, que sus acciones ante la crisis hicieran todavía más profunda, por ejemplo, la profunda recesión. Que de hecho padecemos todavía esta recesión y de crear las condiciones que faciliten los intermediarios financieros para que puedan cumplir su función prioritaria, que es de proveer de financiamiento a la economía, pero que a su vez pueda destinarse a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a los hogares que han visto una reducción transitoria de sus fuentes de ingreso. Y mire, para entender en cuentas claras esto que pudiera parecer muy sofisticado o lejano a nuestra cotidianidad, es que le agradezco mucho a nuestro invitado especial que nos ayude a comprender estas medidas y otras cuestiones adicionales. Escuchemos una semblanza de nuestro invitado. Manuel Sánchez González, economista por el TEC de Monterrey, con maestría y doctorado por la Universidad de Chicago. Del año 2009 a 2016, fue subgobernador y miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México, con una amplia trayectoria profesional que incluye la académica y la banca privada. De 2016 a 2017, fue Visiting Fellow en la Hoover Institution de la Universidad de Stanford en Estados Unidos. Fue economista jefe para Grupo Vitro y Grupo Industrial Alfa, ambas con sede en Monterrey, México. Es autor de numerosos artículos para libros y revistas especializadas y de divulgación general. Actualmente es visitante distinguido de la Universidad de York en Inglaterra.
Pues ahí tiene un invitado de muy alta altura. Doctor Manuel Sánchez, muy buenas tardes, muy agradecido por la generosidad desde la seguridad de tu casa que nos concedes para esta conversación. Doctor, empezaré yo por pedirte de favor nos expliques desde la perspectiva de la política monetaria las medidas que toma el Banco de México a partir del 21 de abril, qué aliento le dan ante la crisis a nuestra economía. Buenas tardes, Raimundo. Muchas gracias por la invitación. Mira, como hiciste muy bien la explicación al principio, el banco viene actuando en materia de liquidez y de eh, financiamiento al sistema financiero desde marzo y posteriormente los amplió las medidas en abril. Fundamentalmente trata el banco no de evitar una recesión, no es la responsabilidad del banco, sino actúa fundamentalmente como prestamista de última instancia. ¿Qué significa eso? Significa que en caso de que la gente quiera liquidez y los bancos no tengan suficientes recursos líquidos, es el Banco Central el que debe proveer esa liquidez. ¿Por qué aumentó muchísima esa demanda de liquidez? Eso suele ocurrir en las grandes crisis, como la que tenemos actualmente, desde luego con un origen muy diferente, que es un origen sanitario. Entonces, fundamentalmente, eso es lo que ha tratado de hacer, atenuar la tensión, la tensión financiera, respondiendo con medidas fundamentalmente de liquidez, también proveyendo recursos para que los ajustes en el mercado cambiario y en el mercado de deuda se den de una manera más suave. Y finalmente, como muy bien lo resumiste al principio, hay algunas facilidades para que los bancos se animen a dar crédito a las micro y pequeñas empresas, así como a los hogares en esta situación de estrés financiero. Doctor Sánchez, ¿por qué razón también el Banco de México acuerda esta línea swap de 60,000 millones de dólares con el sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos? Esa línea da recursos al Banco de México para que a su vez realice subastas, ponga a disposición de los bancos dólares que los bancos luego pueden tener a su disposición para prestar, para darle crédito a las empresas. Entonces es un canal para subastar recursos en dólares. ¿Y por qué es muy importante en situaciones como la actual y fue importante en situaciones como la de 2008-2009? Porque uno de los aspectos, uno de los fenómenos que suelen ocurrir en situaciones de estrés financiero es que hay una demanda especial por dólares que no está servida adecuadamente por las fuentes ordinarias de crédito. Los bancos extranjeros ya no dan crédito a las empresas mexicanas, se cierran o es muy caro el estar emitiendo deuda en el extranjero. Y entonces esto traería una suspensión de los pagos de muchas de las empresas que deben en dólares. Y por eso es que esta línea de crédito favorece o desahoga una presión específica que es importante en situaciones críticas, como las que tú mencionaste, especialmente relevantes en marzo y en abril. Afortunadamente, estas presiones se han venido reduciendo. Doctor Sánchez, en esa gran caja de herramientas de política monetaria que tiene Banco de México y que ante esta situación inédita ha hecho uso justamente de ellas, evidentemente al abrir esa caja de herramientas, la que más destaca es la tasa de interés de Banco de México. Y esta, desde el mes de marzo, ha venido hacia la baja. Desde tu ángulo de análisis y desde la que sería un banco central, ¿qué busca el Banco de México provocar en la economía con una baja en la tasa de interés? Bueno, el Banco de México tiene, como lo sabes muy bien y el público lo sabe, como su mandato prioritario el controlar la inflación. Y su herramienta fundamental es la tasa de interés de referencia, es la tasa de corto plazo. La baja y la sube según vea que bajan las presiones inflacionarias o suben las presiones inflacionarias respectivamente. Entonces, lo que ha hecho el banco últimamente es bajar la tasa de interés, fundamentalmente porque ve a mediano plazo menos presiones en el crecimiento del nivel general de los precios, y de esa manera tiene espacio para no tener la tasa de interés tan elevada. Esta tasa la tuvo que tener elevada porque subió muchísimo y por un periodo muy prolongado el crecimiento de los precios. Esto
De hecho, no lo habíamos visto en muchísimos años, el crecimiento sostenido en el nivel de los precios, la inflación se mantuvo elevada y por eso es que tuvo que apretar. Ahora ha venido disminuyendo precisamente porque ha ido cediendo la inflación. En México, a diferencia de Estados Unidos, el Banco Central no tiene un mandato que le obligue a estar viendo un objetivo de tipo, por ejemplo, de bajar o procurar que se baje la tasa de desempleo. Es un viejo debate que ha existido en México, si debiéramos o no, y cuáles serían las conveniencias o los inconvenientes de hacerlo, si debiéramos seguir, por ejemplo, al FED. Es una situación complicada y debatible, pero actualmente el banco lo que tiene como mandato es bajar la inflación. Por cierto, el bajar la inflación hace, como todos los que hemos vivido largos años, sabemos que un ambiente de baja inflación es un ambiente muy propicio y necesario también para que la economía tenga un crecimiento sostenido. Doctor, con una inflación elevada y variable no puede crecer la inflación. Entonces, de cierta manera, cuando el banco controla la inflación, también está promoviendo el crecimiento económico de manera indirecta. Doctor Sánchez, finalmente, es evidente entonces que tenemos una política monetaria expansiva, al menos en esa ejecución de instrumentos, y de frente tenemos una política fiscal restrictiva, esta austeridad y no expansión del gasto público. Esto en el horizonte de expectativas para la economía de todos quienes nos escuchan, ¿cuáles son sus consecuencias? Bueno, el principal problema que tenemos y el mundo tiene es que no se ha resuelto el problema sanitario. Mientras no se resuelve el problema sanitario, yo creo que va a continuar esta necesidad de estar reduciendo o restringiendo la actividad económica, y esto se traduce en una caída de la producción. ¿Qué se aconseja en estas circunstancias? Que el gobierno, a través de la política fiscal, atenúe el costo, que enfoque muy bien sus baterías para combatir la causa de los problemas, que es el problema sanitario, o sea, con un gran énfasis en el gasto en salud, y también que se recomienda que la población más desfavorecida, más en situación de mayor vulnerabilidad, que es afectada por el desempleo, también tenga cierto apoyo de la política fiscal. El gobierno no parece que haya tenido estas dos prioridades dentro de su agenda, y como tú bien lo señalas, ha mantenido un plan fiscal que pareciera que no reconoce la existencia ni de la pandemia, ni tampoco la existencia de la recesión. Es una situación demasiado extrema de aparente indiferencia a la situación económica tan grave que estamos viviendo. Caray, doctor, bueno, pues ahí lo tenemos, ¿va? En el análisis de un experto en política monetaria, reconocido internacionalmente. Doctor Sánchez, agradezco mucho la generosidad tuya de esta entrevista. Permanece en casa, síguete cuidando mucho. Muchísimas gracias a nombre de la Agencia Mexiquense de Noticias. Al contrario. Muchas Gracias, doctor Sánchez. Muy amable. Muchas gracias. Y como se acaba de enterar, nuestro Banco Central decidió el pasado día 15 de septiembre extender la vigencia de las facilidades anunciadas el pasado 21 de abril de 2020 hasta el próximo 28 de febrero de 2021, tal y como acabamos de comentar con nuestro invitado, buscando mantener un enfoque preventivo ante la posibilidad de observar condiciones adversas en el funcionamiento de nuestros mercados de crédito, ahorro y cambiario. Así entonces, bueno, pues vamos a un breve corte, si me lo permite, y regresamos con más Cuentas Claras.